Excelente. Buenos días nuevamente, mis queridos alumnos del segundo medio A y segundo medio C. Nos encontramos en una nueva clase de química dictada para el Colegio Inglés San Luis Gonzaga, y en esta clase lo que vamos a hacer es retroalimentar la guía de la unidad 0, guía que todos debiesen haber enviado como plazo máximo el viernes pasado, que fue 26 de marzo, ¿ya? ¿Recibid guías de ustedes? Claro que sí, pero antes de contarles un poquito de las estadísticas, vamos a fijar cuál es el objetivo de la clase. ¿Ya? El objetivo entonces de esta clase, ¿qué le pasó a Vicente? Cuénteme, ¿por qué está jodido? ¿Ya? El objetivo de la clase es comprender los ejercicios que presentaron mayor dificultad en el desarrollo de la guía de evaluación acumulativa, ¿ya? Pero la característica de este objetivo es que ahí dice participando activamente de la clase. Eso quiere decir que ustedes pueden activar sus micrófonos o participar por el chat. Yo necesito estar en comunicación con ustedes para saber si están o no están comprendiendo lo que yo les estoy explicando, ¿ya? De eso se trata una retroalimentación, de poder identificar cuáles son las falencias que tienen ustedes para reforzarlas, ¿ya? ¿Quién me habló por aquí? Sí, Catalina. Sí, chicos. Vicente, entonces tenemos que ponernos las pilas, vamos a ir por parte. Vicente, entonces tenemos que concentrarnos muy bien en cada una de las clases, ¿ya? Recordar que tenemos también los videos en el canal de YouTube y tenemos que repasar. Si algo nos cuesta, no podemos decir, ah, ya no, está todo por perdido. No, estamos recién empezando el año, así que siempre es una buena oportunidad para aprender. Y en el caso de la Cata o de otros compañeros que tengan problemas con el Internet, si ustedes se desconectan, yo los voy a volver a admitir, siempre y cuando estén identificados con su nombre y apellido, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Una vez hecha esa aclaración, y me imagino que todos ya tomaron apuntes del objetivo de la clase del día de hoy, vamos, por supuesto, a dar la información importante que ya les había hablado un poquito al comienzo, que es la fecha de la prueba de la unidad 0. Habíamos hablado que la prueba tentativamente iba a ser el 9 de abril. Sin embargo, y por las dificultades de la plataforma WebClass, ya el colegio decidió postergar y correr una semana todas las evaluaciones. Eso quiere decir que nuestra prueba de manera oficial va a ser el día viernes 16 de abril. Lo estoy avisando con 16 días de anticipación, 17 días de anticipación. Entonces, el llamado es que ustedes como segundo medio se organicen y sean capaces de tener y distribuir su tiempo para cada una de las asignaturas, ¿ya? Ninguna es más importante que la otra, pero todas requieren trabajo de ustedes, ¿ya? ¿Qué tipo de trabajo? Por supuesto, apoyarse en el desarrollo de la guía que yo les di para reforzar los contenidos, ver las clases que están siendo compartidas en el canal de YouTube, preguntar al correo de la profesora, profe, tengo dudas respecto a esto, aprovechar la clase para, obviamente, cualquier interrogante. Perdón, chiquillos. ¿Ya? Entonces, es importante, veremos un poquito. Tanto que hablo. Ya. Ahí está Tomás. Muy bien. Entonces, es importante, como les decía, para preparar una buena prueba, que ustedes sean capaces de organizarse. En la organización y en la constancia está la clave del éxito. ¿Ya? Tenemos que estar claros, ¿ya? Que hay materias que nos pueden costar un poquito más. Sí. ¿Hay materias que se nos hacen un poquito más fácil? Sí. Ya, Jairo, no hay problema. ¿Ya? Entonces tienen que... Profe, una pregunta. Dígame. ¿Pueden enseñar de nuevo un poco de todo?
Hoy día vamos a enseñar de nuevo un poco de todo, pero ya chicos estamos haciendo los últimos repasos porque tenemos que continuar con los contenidos. Si yo me quedo aquí, buenos días Tomás, no hay problema, bienvenido. Si yo me quedo aquí en la unidad 0 durante todo el semestre, ya no vamos a avanzar nada en la química. Entonces, mi interés es que ustedes aprendan, pero para eso también tienen que tener horas de estudio personal, ¿ya? No se pueden quedar solamente con lo que dura nuestra clase, ¿ya? Ya sabemos que nos vemos una vez a la semana, entonces no puede ser que una vez a la semana me acuerde de química, o que una vez a la semana me acuerde de física, o que una vez a la semana me acuerde de educación física. No, nosotros tenemos que ser capaces de organizarnos y decir, ya, hoy día voy a estudiar un poquito de esto, me cuesta esto, voy a ver si lo logro entender, ¿ya? Pero esforzarse. Déjenme escribir un mensaje para la sala de espera. Ahí estamos ingresando a Tomás. Entonces, ¿cuáles son los conceptos y qué es lo que vamos a evaluar en esta prueba del 16 de abril? Corresponde obviamente a qué son los moles, cuál es la masa molar, cómo se calcula, cuál es el concepto de volumen molar. Y para hacer un repasito así muy rápido, vamos a recordar que los moles se definen como la cantidad de sustancia que tenemos de un elemento o de un compuesto. ¿Ya? Los moles entonces nacen de la necesidad de cuantificar la cantidad de materia, ¿ya? Yo les he dicho que el cuantificar es contar, saber cuánto tengo. No puedo decir, ah, ya, tengo 5. No, yo tengo que especificar en la química 5 qué, y ahí aparece en este concepto de las unidades que yo les he estado mencionando desde que los conocí, ¿ya? Y obviamente los moles tienen que ver con la cantidad de sustancia que hay presentes dentro de un elemento o de un compuesto. ¿De qué va a depender esa cantidad de sustancia? De la masa molar. ¿Y dónde encontrábamos la masa molar? ¿Dónde encontrábamos la masa molar, chiquillos? ¿En los productos? En los productos, a ver, ¿a dónde recurríamos para saber la masa molar? ¿Dónde buscábamos? La tabla Tabla periódica. Ah, en La tabla periódica. Muy bien, excelente. Chuta que me llegaron respuestas. Muy bien, chiquillos. Eso ya no se les puede olvidar. Y recuerden que así como nosotros encontramos todos los elementos ordenados con sus masas molares y sus características en la tabla periódica, ya el concepto de masa molar tiene que ver con cuál es la masa o cuál es la masa que tiene un mol de sustancia. Por eso su unidad de medida es gramos dividido en mol. Nosotros tenemos que saber cuáles son las unidades. ¿En qué unidades se mide el concepto de moles? ¿Qué apellido le ponemos nosotros? Masa molar. ¿Ponemos masa molar? Si son moles, ¿puedo poner masa molar? No, creo que no. Gramos. No. Gramos mol. Gramos, moles, ¿No? masa molar. ¿Quién está por ahí? ¿Quién estaba conversando? No me fijé. Pero miren, fíjense, en el chat la Cami nos dice que los moles se miden en mol. Efectivamente, si yo calculo una cierta cantidad de moles, chicos, ¿ya? Nosotros tenemos que decir, ok, nos dio 5, ¿pero 5 qué? 5 mol, porque tengo que identificar qué es lo que estoy calculando, ¿ya? La masa molar entonces, ¿en qué se mide? ¿En qué se mide la masa molar? ¿Alguien me lo dijo delante? ¿En volumen? No, si es masa, no se puede medir en volumen, Agustín. ¿En gramos mol, Camila? En gramos, mol, muy bien. Entonces ya sabemos que los... ¿Qué, Martina? Dígame. No, parece que se le había activado el audio nomás a Martina. Ya. Entonces, ya sabemos que los moles se miden en mol y representan la cantidad de sustancia. La masa molar corresponde a la masa contenida en un mol de sustancia y la encontramos en la tabla periódica de los elementos.
Y finalmente, el volumen molar corresponde al espacio que va a ocupar esta cierta cantidad de moles. ¿Y en qué se medía el volumen molar? Muy bien, Cami. ¿Todos de acuerdo con Camila? A ver, ¿quién más sabe en qué se mide el volumen? No, yo solamente sé eso, profe. ¿Sabe que se mide en litros? Dígame, Vicente. Lo escucho. Por supuesto que sí. Chiquillos, eso es importante. Vamos a trabajar y yo les voy a recordar constantemente que todo lo que aparece, tanto en las presentaciones que yo les preparo para las clases y todo lo que yo les hablo, ya que sé que es mucho que hablo y hablo y hablo, ya, es para que ustedes lo anoten en su cuaderno. ¿Ya? No porque estemos con una educación virtual, ustedes van a dejar de tomar sus apuntes. No, por el contrario, es necesario que ustedes vayan anotando y que vayan desarrollando esa capacidad de tomar apuntes, ¿ya? Porque ya cada vez es menos lo que uno escribe, sino que vamos mostrando más conceptos, ¿ya? Pero yo voy definiendo muchos contenidos importantes. Y así como pregunta Vicente, y para todos los asistentes a esta clase, es importante que tomen apuntes, que sepamos cuál es el objetivo, que pongamos la fecha, que pongamos ahí cuál es la fecha de la prueba, cuál es el temario. Todo eso es importante, ¿ya? Así que mientras puedan anotarlo todo, mejor aún, ¿ya? Entonces, ya definimos este concepto de moles, de masa molar, de volumen molar, y yo quiero saber cómo, cuál era la relación específica que existe entre los moles y el volumen molar. ¿Había un número que era una constante por ahí o no? Mm, Era, como dice los chiquillos, 22,4 litros. 22, ¿y esos 22,4 litros están contenidos en cuántos moles? En 6,02. ¿O no? Un mol, dice la Camila. Un mol. Lo que tú estabas mencionando, Agustín, corresponde a la cantidad de partículas, ¿ya? Pero recuerden que el volumen molar está relacionado con cuál es el volumen que ocupa un mol. Y tenemos que partir de la premisa que un mol ocupa 22,4 litros, ¿ya? Voy a escribirle un mensaje a Tomás, que está complicado con su señal. Ya, ahí sí. Entonces, otro de los conceptos o de lo que ustedes tienen que saber es saber la cantidad de partículas. Y ahí es lo que nos decía Agustín. Había una expresión o una constante, ¿ya? Que nos entregaba información relevante acerca del número de partículas. Y yo quiero saber qué se acuerdan de eso. ¿De qué nos acordamos con el número de partículas? Número de partículas. ¿Los escucho o los leo? 6,02 por 10 elevado a 23. Muy bien, Tomás, excelente. Miren, Saray logró ponerlo con un exponente. Qué seca, muy bien. 6,02 por 10 elevado a 23, conocido obviamente como el número de Avogadro. Eso quiere Esa es la decir, cantidad de partículas. muy bien, la cantidad de partículas tiene que ver con el número de Avogadro. Si yo aumento la cantidad de sustancia, es decir, aumentan los moles, voy a tener mayor cantidad de partículas, ¿ya? Es como el ejemplo que les di a un grupo que fue a clase presencial, que estuvimos en sala, y yo les hablé acerca de 1 kilo de arroz, ¿ya? Y teníamos 1 kilo de arroz y una taza de arroz. ¿Dónde van a haber más granos de arroz? Obviamente en la bolsa. En el kilo, ¿cierto? Entonces, cuando yo aumento la masa, estoy aumentando la cantidad de partículas. Por lo tanto, si yo tengo más moles, ¿voy a tener mayor cantidad de partículas? ¿Se aumentan los moles?
¿Sí aumento los moles? Sí. Excelente. Todo eso es lo que ustedes tienen que desarrollar, esa lógica, chiquillos. Muy, muy bien pensado. Y obviamente, ¿qué más va a entrar en la prueba? Cálculo de moles y de masas de compuestos como lo que ustedes hicieron en la guía, ¿ya? ¿Cuál es la estadística de entrega? El segundo medio A solamente me llegaron 10 guías y del segundo medio C me llegaron 23 guías, ¿ya? Los que tuvieron mayor participación corresponden al segundo medio C. Opa. Miren, aquí el compañero, muy bien, Vicente, así se calculan los moles. La masa dividida por la masa molar. Excelente. ¿Ve que puede? ¿Ve que puede, Vicente? Y Tomás nos dice, profe, Entonces, eso un ejercicio se divide la masa por la masa molar. siempre para calcular los moles tenemos que dividir la masa en la masa molar, Agustín. ¿Ya? Y Tomás me manda un mensaje y me pone, profe, eso tiene que ver con que si se tiene 1 kilo de arroz y 1 kilo de plumas, ¿cuál pesa más? No tiene específicamente que ver con eso, Tomás, ¿ya? Obviamente ambos son 1 kilo, ambos tienen la misma masa, ¿ya? Sin embargo, es importante que ustedes, ¿por qué doy el ejemplo del arroz? Como el arroz tiene granitos, estos granitos están como ejemplificando las partículas. Es una forma de que ustedes lo vean de manera más tangible, ¿ya? Por eso doy ese ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿qué más va a entrar en esta prueba? Todo lo que veamos durante estas 2 semanas que nos quedan, o esta semana que nos queda antes de la prueba, ¿ya? Y específicamente tiene que ver con reacciones químicas, ¿ya? Vamos a trabajar un poquito con los reactantes, con los productos, y vamos a balancear algunas ecuaciones. Eso también va a entrar en la prueba. Entonces, en consideración a lo que habíamos hablado, vamos a hacer un pequeño ejercicio del cálculo de masas molares. Yo sé que es algo que hemos repasado mucho, que hemos visto prácticamente durante todas las clases, ¿ya? Esperemos un poquito, chiquillos. Ya. Voy a admitir y vamos a preguntar entonces al compañero que viene ingresando, si me escucha, si me puede dar su nombre por el chat, ¿ya? Así que eso, ese era el paréntesis. Entonces, yo sé que durante muchas clases hemos hecho este cálculo de masas molares, pero insisto en este concepto, chicos, porque lo vamos a ocupar en segundo medio en la unidad 1. Ya vamos a partir en la unidad 1 y vamos a empezar inmediatamente tomando este concepto del cálculo de masas molares como algo que ya tenemos que saber hacer. Entonces, cuando hablemos de masas molares, nos tenemos que recordar inmediatamente que para poder calcular las masas molares debemos ocupar la tabla periódica de los elementos químicos, ¿ya? Es algo que yo no me tengo que aprender de memoria, pero sí tengo que saber cómo buscar y dónde buscar. ¿Dónde busco? En la tabla. ¿Cómo busco? En base a la simbología del elemento. ¿Cuál es la simbología? La letra, ya que obviamente simboliza el elemento químico. ¿Ya? Igual de importante, aparte de saber identificarlos en esta tabla periódica, es identificar la cantidad de átomos que tenemos presentes en cada especie. Entonces, yo aquí, pero mire, Vicente está, pero una bala, muy, muy bien. Hola, Antes, tiro, profe. antes de que vayamos ahí a los datos que nos dio el compañero, vamos a mirar este compuesto que se los presento, se llama dicromato de potasio, ¿ya? Y yo quiero saber si el segundo medio puede identificar cuántos átomos tenemos de cada uno de estos elementos. Entonces, ¿cuántos átomos de K hay presentes en ese compuesto? Lo busco, profe. Ahí dice que 2. La Camila. ¿Ya? Y Agustín, ¿tú eres capaz de ver esos dos? Benjamín también dice que son No, dos. sí, el 2 abajito. Muy bien, entonces cuando hablamos de átomos es distinto a hablar de moles. Ojo, los átomos son las partículas que están componiendo este compuesto, ¿ya? Y los moles son la cantidad de sustancia que yo tengo.
Pero cuando hablamos de masas molares, tenemos que fijarnos en los átomos, ¿ya? Entonces, ya sabemos que hay 2 de K que se llama potasio. Ahora yo digo, ¿cuántos hay de cromo? ¿Cuántos 2 habrá también. de cromo? 2 Dos. también. Dos Muy también. bien, Camilo, excelente. Luis, ¿cuántos habrán entonces de oxígeno? 7. 7. Excelente. Muy bien. No, eso es lo fácil, el tema es calcularlo. Ya. Era multiplicar la masa por lo de la tabla, ¿cierto? Por el número que daba en la tabla. Muy bien. ¿Ve? ¿Ve que de a poquito se van acordando todos? No, ¿Ve que no, sí, saben? eso lo sabía, pero el tema era de los demás ejercicios, profe. Ya, sí, ahí vamos a seguir trabajando, Agustín. Entonces, ahora tal cual como nos dijo Vicente, si nos puede repetir o otro compañero nos puede ayudar, ¿cuál es la masa molar del potasio? A ver, por aquí. 39. Con 10. Ya, chiquillos. Ah, está bien. Espérenme un poquito, chiquillos. Estoy hablando aquí con un compañero. Ya. Ahí sí. Ahí sí, espérenme. Voy a editar el nombre de un compañero. Y seguimos. Ahí sí. Ya, ahora tengo todo en orden. Entonces, continuamos. Ya me dijeron que la masa molar del potasio era, Profe, dígame, una pregunta para sacar la masa, ¿cómo se llama? La masa molar completa del potasio o de los demás. ¿Hay que multiplicarla por los átomos o no? por supuesto, eso es lo que vamos a ver ahora, Tomás. ¿Por qué es tan importante identificar los átomos? Porque cada masa molar tenemos que multiplicarla por la cantidad de átomos que tengamos de ese elemento. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a activar entonces mi plumita. Voy a poner el color azul. Voy a poner aquí de masa molar. ¿Ya? Y vamos a indicar entonces, ¿cuántos moles de potasio, o sea, cuántos átomos, perdón, de potasio habían? Ustedes me dijeron que eran 2. ¿Y cuál es la masa molar del potasio que aparece en la tabla periódica? 39,09. Muy bien, le vamos a poner 39, ¿ya? Ok. Vamos ahora con el cromo. Sabemos que son 2. ¿Cuánto es la masa molar del cromo? ¿Cuánto es la masa molar del cromo, chiquillos? 51,99. Pongámosle 52. 52. Ay, Muy no. bien. Solo lo aproximamos a Agustín porque está muy cerquita, ¿ya? Porque era Ya. 0,9, solo por eso. ¿Ya? Y ahora ponemos entonces más los 7 átomos de oxígeno. Más los 7 átomos de oxígeno, que tienen una masa molar de 16. Entonces ahora, y como hemos aprendido durante todas las clases de matemáticas, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Sumamos o multiplicamos? Primero multiplicamos. Primero multiplicamos. Excelente. Multiplicamos entonces 2 por 39, el 2 por el 52 y el 7 por el 17. ¿Quién me canta cuánto es 2 por 39? 78. Excelente. Oh, máquina. 78 gramos mol. Recuerde que estamos aquí en la química. 2 por 52. 104. Muy bien. Gramos mol. 7 por 16. 112 gramos mol. Sí. Muy bien. 112 gramos mol. Entonces, ahora una vez que ya desarrollamos la multiplicación, vamos a la suma. ¿Cuánto nos dará esa suma? Déjeme ocupo la calculadora, profe. Ya, vamos sumando. 294.
294 gramos mol. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la masa molar del K2, CR2 o 7 o dicromato de potasio? Ustedes me van a responder 294 gramos mol. Si alguien puso 294 sin unidad, yo podría pensar que son 294 peras, ¿Y 294 cómo sin átomos. unidad, profe? Que no me hubiesen puesto esto. Ah, entonces tenemos que poner siempre eso después de un número. Siempre en la química acostúmbrense, chiquillos, a trabajar con unidades. Eso Es como ya matemática. es igual, solamente que aquí no pueden ser números al azar, sino que son números que tienen un apellido que nos indican de qué concepto estamos hablando. ¿Ya? Joa, profe, ahora todo tiene sentido. Todo tiene sentido. ¿Alguna pregunta respecto a este cálculo de masas molares para avanzar, chiquillos? Creo que Vicente tenía una, Vicente. creo. A ver aquí. Ah, ¿cómo sacó los valores? Ya, esos valores, Vicente, los encontramos. Tú nos entregaste esos valores delante, más arribita, me acuerdo. Son las masas molares. Las masas molares, recuerden que son estos números que encontramos en la tabla periódica y los otros de la multiplicación corresponden, por supuesto, a los átomos. Mira, 2 átomos aquí, 2 átomos aquí y 7 átomos aquí. Por eso aparecen esos números. Y quien los acompaña es el valor de cada uno de esos elementos que encontramos en la tabla periódica. ¿Ya? Otra pregunta que causó como un poco de ruido o que a muchos les costó explicar o comprender, ya tenía que ver con estas condiciones normales de las que yo he hablado durante todas las clases. ¿Ya? Déjenme ver aquí el chat. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, me llegaron bastantes correos con preguntas como, profe, pero ¿qué respondemos de las condiciones normales? Y no es tan fácil como decir, ah, ya, CNPT, listo, condición normal de presión y temperatura. Tenemos que entender ese concepto. Y lo que intenta la química es decir, explicar ya de qué forma nosotros podemos calcular un volumen. Recordemos que el volumen molar corresponde al espacio que ocupa cierta cantidad de moles, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de que el volumen molar es 22,4, tengo que relacionarlo con algún concepto. Y eso es lo que yo quise plasmar en la imagen que está aquí en la clase. Fíjense, aquí hay un mol de hidrógeno molecular, porque está formando moléculas. Hay 2 átomos, por lo tanto forman una molécula. Luego aquí tenemos un mol de nitrógeno, más acá tenemos un mol de cloro, y finalmente, voy a correr las cámaras para allá, tenemos un mol de yodo. ¿Cómo son los volúmenes que ocupan esa cantidad de moles? ¿Son todos iguales o son todos diferentes? Todos iguales. ¿Y por qué? ¿Cuál será la explicación de que todos sean iguales? Que todos tienen un molde reactante. Que todos tienen un mol de reactante y el Lo puede principio... explicar de nuevo? Vamos, Agustín. Recordemos entonces que todos tienen el mismo volumen. ¿Por qué? Porque el concepto de volumen molar dice que en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, una atmósfera de presión y 0 grados Celsius, o sea, yo tengo que tener un lugar que tenga esas características, ¿ya? Vamos a tener que, si tengo un mol de la sustancia que sea, tal como se ve en el ejemplo, puede ser hidrógeno, nitrógeno, cloro, cromo, oxígeno, lo que a ustedes se les ocurra de elemento químico, si tenemos un mol, siempre vamos a ocupar o siempre vamos a tener un volumen, ¿ya?, de 22,4 litros. Entonces, es importante comprender que el volumen molar no depende del elemento, sino que va a depender de la cantidad de sustancia que yo tenga de ese elemento. ¿Qué pasa si yo ahora no tengo un mol, sino que tengo 2 moles, como dice Vicente en el chat?
Sería 44,8. Son 44,8, porque si tengo 2 moles, significa que tengo mayor cantidad de sustancia. Y si hay mayor cantidad de sustancia, voy a ocupar un mayor espacio. Y el espacio tiene que ver, por supuesto, con el volumen que ocupa. ¿Ya? Se multiplican por 2. Muy bien, siempre se va a multiplicar por la cantidad de moles. Si yo después tengo 10 moles, probablemente el volumen que yo ocupe, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Multiplicar el 10 por el 22,4. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Profe, Dígame. nunca va a poder haber un mol y medio de un rectángulo. Sí, pueden haber moles que sean decimales. Ya podríamos tener 1,35, 1,6, ¿Y cómo se 1,9. saca entonces Lo si va multiplica. con decimales? No multiplica decimales, lo pone en la calculadora. ¿Dónde tengo mi calculadora? Aquí está. Usted va a la calculadora, como está permitido el uso de la calculadora, la enciende, por ejemplo, y le pone 5.3 por 22,4. Y ese valor me lo dio en fracción, pero aquí lo convertimos. Por ejemplo, si yo tengo 5,3 moles, el volumen que va a ocupar es de 118,72 litros. Eso también es importante. Recordar que el volumen, en este caso, lo vamos a medir en litros. Si no se acuerda de cómo se mide el volumen, piense, cuando voy a comprar bebida, ¿qué es lo que hago? Pido, ¿me da una Coca-Cola de 2 litros? ¿Me da una Coca-Cola de 3 litros? ¿Por qué? Porque estoy, ¿cómo se llama? Comprando algo que está en estado líquido y que se mide en unidades de volumen, que en este caso son los litros. ¿Preguntas, dudas, consultas hasta ahí, queridos? O sea, depende de cuántos moles haya, se multiplica los litros. Muy bien, Agustín, así es. Va a depender de la cantidad de moles. ¿Cómo estamos, Camilo? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Benja? Todo está cobrando sentido, profe. Bien, muy bien, Benja. ¿Clemente? ¿Sí? Muy bien, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Yadira también está por ahí. ¿Cómo vamos, Yadira? Vamos andando. Vamos ahí, ya, muy bien. Eso, vamos de a poquito avanzando, chiquillos. Ya piensen que es un camino y todavía nos queda harto año por aprender, pero lo más importante es la disposición para el aprendizaje. Sí, menos mal. Muy bien, José Gallardo también está progresando. Excelente. Ya, chiquillos. Entonces, antes de que se nos vaya esta clase, que se nos pasa muy, muy rapidito, ¿ya? Uno de los ejercicios que hubo con complicaciones fue el cálculo de moles. ¿Por qué lo quiero hacer durante esta clase? Porque ya durante las próximas clases no vamos a volver a repasar volumen molar, no voy a volver a calcular masas molares, y no porque diga, hoy la profe que es mala no nos quiere volver a explicar esos conceptos, sino porque si alguien tiene dudas, me las va a preguntar, ¿ya? Pero ya la hemos hablado durante muchas clases, entonces es un concepto que ya tenemos que aprender. Y si a alguien le cuesta, me dice, profe, ¿podría hacer un ejercicio de esto? E inmediatamente lo hacemos, pero tengo que ver que haya también una intencionalidad de ustedes, ¿ya? Entonces, la pregunta de la guía decía, el hidróxido de sodio, NaOH, o soda cáustica, se utiliza para destapar cañerías. Es ese polvo, no sé si ustedes han visto esas perlas que de repente se echan Ah, sí, a mí, a mi esos papá, conductos. sí, mi papá le echó una vez, causa una reacción a la suciedad. Eso es una reacción exotérmica porque libera una cantidad de calor, chiquillos, ya, así que tienen que tener mucho cuidado. Obviamente se dice que no debiese aplicarlo a una persona que no tenga dominio con esos químicos, ¿ya? Porque obviamente arrastra mucho material y esa reacción que ocurre al generar tanto calor, ¿ya? Uno puede terminar con alguna quemadura, ya una quemadura importante. Entonces, ojo, ojo, cuando ustedes en casa utilicen elementos químicos, ¿ya? Entonces, este hidróxido de sodio que se utiliza para destapar las cañerías, nos están preguntando, ¿cuántos moles de hidróxido de sodio hay en 1 kilogramo de esta sustancia?
Entonces, para nosotros poder conocer cuánto realmente hay, ya tenemos que saber cuál es la expresión de los moles. ¿Y cuál es esa expresión? ¿Quién se acuerda cómo se calculan los moles? Ah, muy bien, Tomás. Dígame, ¿cómo se calculan los moles? Los escucho. Uy, no me acuerdo muy bien. Vamos a ver. Vamos a remarcar aquí porque aquí es algo fundamental. Hemos dividido en mol, ¿no, profe? La masa dividido en masa molar. Muy bien. Alguien me dijo gramos dividido en mol. Eso significa gramos dividido en gramos mol. ¿Ya? Masa, que se mide en gramos, dividido en la masa molar, que se mide en gramos mol. ¿Se dan cuenta que todo el tiempo estamos aplicando las mismas variables, los mismos conceptos? Por eso es importante que lo tengan claro. Entonces, ¿cuántos moles? Ya sabemos que los moles se calculan como. ¿Por qué estoy con este lápiz? Ahí sí. Los moles se calculan como la masa en gramos dividido en la masa molar, que se mide en gramos dividido en mol. Entonces, yo tendría que calcular cuál es la masa molar del compuesto que me están diciendo. ¿Cuál es el compuesto que tenemos que calcular? El NaOH. 1 kilo. Oh, eso. El NaOH, muy bien, Agustín. Recordemos que el 1 kilo es la masa. Esa es la masa que vamos a ocupar aquí. Pero igual hay que dividir la hostia por el mol. Por supuesto que sí, Vicente, pero primero vamos a calcular la masa molar, ¿ya? ¿Cuál es la masa molar entonces, chiquillos? Si ya sabemos que es el NaOH, podemos ir a la tabla periódica y ustedes me van diciendo cuál es la masa molar de cada uno de esos compuestos. Espérame, profe. Aquí parece que hay un dato. 23 el Na, muchas gracias. 23 gramos mol el Na. El oxígeno ya sabemos que es 16 16. y 1. Muy bien, y 1. ¿Cuánto da esa suma? Tomás me la había dado hace rato. A ver si nos 40. repite. ¿Cuánto? 40 gramos mol. Excelente. 40 gramos mol. Por lo tanto, la masa molar es 40 gramos mol. Entonces ahora yo ya puedo reemplazar en esta expresión y poder calcular los moles. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la masa de hidróxido de sodio que tenemos, chiquillos? ¿La masa de qué, profe? ¿Cuál es la masa de hidróxido de sodio que tenemos que poner ahí? ¿Cuántos gramos hay? 1000. ¿Todos de acuerdo con el compañero? Sí. 1000. O sea, 1 kilogramo es 1000 gramos. Muy bien, tenemos que ocupar siempre en gramos. Por lo tanto, si me dicen 1 kilo, tenemos que poner aquí que son 1000 gramos. Y que esos 1000 gramos están repartidos, o sea, los vamos a dividir en la masa molar que ya calculamos que son 40 gramos mol. Y si hacemos esa división, ¿cuántos moles nos dan? 25. 25, ¿qué? Moles. Moles, muy bien. ¿Se dan cuenta que tiene apellido? 25 moles de NaOH. Eso quiere decir que en 1 kilo o en 1 kilogramo de hidróxido de sodio tenemos 25 moles. ¿Ya, chiquillos? Entonces, mi intención durante esta clase es que todos hayan podido comprender el concepto más importante a nivel de cálculo, que es masa molar y moles, ¿ya? Y a nivel conceptual tiene que ver con qué es un mol, cuál es su masa molar, cuál es el volumen molar, cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura. Si alguien tiene dudas, por favor no tenga ninguna duda en escribirme, ¿ya? Yo a veces me demoro un poquito en responder, pero siempre aparece un mensajito de respuesta a cada una de sus interrogantes, ¿ya? Próxima clase, ¿qué es lo que vamos a ver? Los dejo, pero invitadísimos a una clase de balanceo de ecuaciones químicas.
importante de reforzar, importantísimo para poder comprender ya la unidad número 1 que se viene en segundo medio. Dígame, Profe, Agustín. una pregunta cuando, por ejemplo, en el A, cuando hay una flecha, ¿acaso ¿cómo se dice? ¿Hay que calcularlo igual? ¿Hay que agregarlo? ¿Cómo no lo entendí, Agustín? Otra vez. De que está el O más MG y sale como Ya, resultado MGO. sí. Yo tenía la duda de que si hay que sumar eso. No, mira, las ecuaciones químicas no son para sumarse, solamente la suma es la simbología de que ellas se van a mezclar, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a practicar la próxima clase, y a los que los dejo pero invitadísimos, a todos los participantes de esta sala, es que podamos nosotros comprender y calcular cuál es el número que tenemos que poner ahí para lograr el balanceo correcto de esas ecuaciones. ¿Ya, chiquillos? Entonces ahora me voy a despedir porque estoy pasadita la hora. Espero que les